Después de la Segunda Guerra Mundial, Taiwán era un caso perdido desde el punto de vista militar, político y económico. Tenía un panorama muy negativo porque al final de una guerra civil que hubo en 1949 en China entre el Partido Nacionalista y el Partido Comunista, los nacionalistas, quienes fueron derrotados, tuvieron que refugiarse en Taiwán. Esta isla tuvo que acoger a casi 2 millones de refugiados entre soldados y civiles. Esto aumentó la población en más de un 25%. Las industrias que existían estaban principalmente orientadas al abastecimiento del mercado japonés, país que ocupaba la isla previamente. Estas industrias eran básicamente el azúcar y el arroz. Otras eran fábricas muy pequeñas que satisfacían las necesidades diarias de la población local. Además cuenta con una extensión de territorio muy pequeña y escasez de recursos naturales. La infraestructura estaba afectada por la guerra y la isla era gobernada por una dictadura militar. Fuera de eso, sufre una amenaza constante de invasión por parte de China y gran parte de su presupuesto se destinaba a gasto militar. A pesar de todos los factores adversos, en la actualidad Taiwán posee una economía industrializada y desarrollada. Cuenta con un índice de desarrollo humano muy alto y bajas tasas de desempleo, inflación y deuda del gobierno. Este gran progreso en tan poco tiempo se lo conoce como el milagro económico taiwanés. También hace parte de ese grupo denominado los Cuatro Tigres Asiáticos, junto con Singapur, Hong Kong y Corea del Sur, países que tuvieron altas tasas de crecimiento entre 1998 y 2016. El punto es conocer cuáles fueron las razones que permitieron lograr este progreso en solo unas décadas. En realidad no hay un consenso entre quienes han estudiado el caso. Algunos creen que la intervención del Estado al incentivar ciertas industrias en los primeros años fue vital, y otros que fue gracias a la liberalización del comercio lo que hizo posible el milagro. Pero sí se podrían mencionar 5 etapas importantes que se identifican en la historia reciente de Taiwán. La primera, y donde parece haber poca controversia sobre los efectos en el desarrollo de Taiwán, fue la reforma agraria llevada a cabo entre 1949 y 1953. Con esta se buscaba estabilizar políticamente el campo y evitar el descontento de los campesinos, pero también logró una nueva clase de pequeños propietarios. Algunos afirman que la motivación de fondo del régimen militar era simplemente cuestión de asegurar la alimentación de la población que había aumentado repentinamente. Específicamente, la reforma consistía en imponer una reducción de la renta pagada por los arrendatarios de la tierra, y los terrenos en poder del Estado fueron vendidos a los campesinos a precios menores de los del mercado. De esta manera se logró incrementar el número de familias propietarias de tierra. Una segunda etapa fue la política de sustitución de importaciones de 1952 a 1957. En esa época estaba muy de moda la teoría de que la mejor forma de desarrollar un país era promoviendo las industrias nacionales, protegiéndolas con barreras arancelarias altas y con restricciones a las importaciones. Es decir, se bloqueaba la competencia externa y se subsidiaba a las industrias por el hecho de ser nacionales. El argumento más común a favor de esta política es que las industrias de los países en desarrollo no tienen ninguna posibilidad de competir con las industrias de los países desarrollados. Por lo tanto, se deben proteger fuertemente las industrias nacionales. El tema es que quienes se oponen al libre comercio suelen confundir la ausencia de ventajas competitivas en alguna industria con la ausencia de ventajas en todas las industrias del país. Bajo esta política, las exportaciones de Taiwán eran en la práctica las tradicionales, azúcar y arroz. Para 1965, a pesar de que Taiwán tenía su mano de obra a plena capacidad, el desarrollo industrial era muy limitado y enfocado a un mercado interno relativamente pequeño. Pero lo más importante es que la estrategia de sustitución de importaciones dio un primer paso hacia la liberalización. Poco a poco el gobierno fue pasando hacia una economía menos planificada porque el mercado interno protegido ya se había saturado. Entonces se hicieron revisiones a esta política para orientar la economía hacia el exterior. Aquí se comenzó un modelo de promoción de exportaciones entre 1958 y 1972. Los taiwaneses entendieron que debían exportar para generar mayor crecimiento económico. Las industrias de exportación recibieron incentivos fiscales y se promovió la instalación de zonas libres de exportación, entre las que se encuentran la de Kaohsiung, que se convirtió en uno de los puertos de contenedores más importantes del mundo. Igualmente, el gobierno favoreció la llegada de inversión extranjera atraída por los incentivos fiscales y la mano de obra barata. Las exportaciones pasaron de 164 millones de dólares en 1960 a 2.979 millones en 1972. El rápido crecimiento de las exportaciones partía del hecho de que bajo la liberalización del comercio, Taiwán se había concentrado en las industrias que tenían ventajas. En 1951, las exportaciones agrícolas en Taiwán correspondían al 91% del total. Para 1970 eran del 21%. O visto de otra forma, las exportaciones de productos industriales para 1951 correspondían al 8% del total. A 1970 pasaron a representar el 78%. Este cambio de la producción agrícola por la producción industrial se puede explicar porque Taiwán es una isla pequeña y con alta densidad poblacional.
Entonces, en un principio se supone que había espacio para que más trabajadores cultivaran en cierta área de tierra, pero como este espacio es fijo, incorporar a más trabajadores tiene su límite, y llega un punto donde queda tan poco espacio para cada trabajador que no son tan productivos individualmente como antes. A esto se le llama en economía la ley de rendimientos marginales decrecientes. Por eso, la única forma de evitar esta saturación de mano de obra en un sector era la reasignación de trabajadores desde la agricultura hacia la producción industrial, donde la tierra no era un factor tan limitante. En la cuarta etapa, entre 1973 y 1980, se presentó la segunda ola de sustitución de importaciones, pero esta vez las industrias a proteger eran las pesadas, como la maquinaria, la naviera, el equipo eléctrico y la del acero, todas vinculadas a la industria militar. Durante este periodo, el gobierno invirtió unos 5.000 millones de dólares en nuevos proyectos de transporte, centrales nucleares, fábricas de acero y plantas petroquímicas. Las exportaciones seguían creciendo, pero el ascenso de muchos otros países en desarrollo con mano de obra abundante y más barata perjudicó la ventaja comparativa de Taiwán en la fabricación de productos intensivos en mano de obra. De esta manera, Taiwán reorientó su política industrial hacia el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y esta fue precisamente la quinta etapa a partir de 1981. La liberalización durante esta década fue acelerada, se reguló el movimiento de capital, los tipos de interés y el tipo de cambio. Se eliminaron los controles a las importaciones y se redujo la protección arancelaria. Y a partir de 1994 se privatizaron varias empresas públicas. No obstante, el gobierno intentó fallidamente crear industrias ganadoras como la automotriz y la aeronáutica. Donde sí tuvo cierto éxito fue en la asistencia a las industrias de alta tecnología con la creación del Parque Científico e Industrial de Hsinchu, donde se instalaron 3 institutos tecnológicos. Estas iniciativas atrajeron a talentos extranjeros y dieron origen a empresas como TSMC, que es la mayor productora de semiconductores del mundo. La producción de bienes de alta tecnología e intensivos en capital pasó a representar el 48% de la producción manufacturera en 1986 al 70% en 1997. Esto le ha permitido tener un superávit comercial a lo largo de los 90. Este modelo de crecimiento le ha ayudado a alcanzar exportaciones de 330.000 millones de dólares en 2019, en un territorio de 23 millones de habitantes. Para tener una idea de la magnitud de esta cifra, las exportaciones de Brasil, un país con 213 millones de habitantes, fueron en el mismo año aproximadamente de 220.000 millones de dólares. Otro factor que parece tener un consenso en cuanto a sus efectos positivos es la relativa estabilidad macroeconómica en los precios y las tasas de interés, las cuales fueron atractivas para los depósitos de ahorros. Se implementaron ciertos beneficios tributarios para los ahorradores, lo cual generó que Taiwán llegara a tener altas tasas de ahorro, incluso superando a las de Japón, que tenía las más altas del mundo. Estos ahorros voluntarios proporcionaron un financiamiento no inflacionario para las oportunidades creadas por las políticas de fomento a las exportaciones. Desde el año 2000 el comportamiento económico de Taiwán no ha sido el mejor si se compara con las décadas previas. La alta dependencia de las exportaciones de alta tecnología, las cuales son sensibles a las fluctuaciones de la demanda externa, es una de las razones. Además, la fuerte competencia de otros países perjudica las perspectivas de Taiwán, lo cual sugiere que podría necesitar un camino alternativo para avanzar la economía de la isla en el futuro. La actual presidenta prometió esfuerzos por lograr más acuerdos comerciales y fomentar industrias como la tecnología verde, la defensa nacional, el Internet de las cosas, la biomedicina y la maquinaria avanzada. La efectividad de estas políticas solo se podrán comprobar en el futuro. Por ahora, lo cierto es que Taiwán es uno de los pocos países que no caerá económicamente en el 2020, lo cual demuestra la fortaleza de su economía. ¿Qué otros factores podrían explicar el éxito económico de Taiwán? ¿Podrá seguir creciendo Taiwán bajo la creciente amenaza de invasión por parte de China? Deja tu opinión en los comentarios y gracias por ver el video.